Continuando con reflexiones intempestivas, vamos a seguir con las reflexiones sobre las circunstancias en las que nos encontramos gran parte de la población mundial, si no es que toda, que tiene que ver con esta pandemia y en muchas ciudades y en muchos países ya el aislamiento, en otros la cuarentena o combinando el aislamiento y la cuarentena con otras medidas y en alguno que otro ya escandaloso, como en Chile, con estado de sitio, aprovechándose de la situación y descargando la violencia del Estado, el monopolio de la violencia del Estado contra la sociedad. Bueno, pero digamos lo que queremos hacer ahora es más bien un análisis teórico. El análisis teórico tiene que ver otra vez con una especie de reflexión a partir de las propuestas, más que las propuestas, las miradas Foucaultianas, sobre todo de los cursos en el Colegio de Francia. Esos cursos que tienen que ver con territorio, seguridad, población, donde de alguna manera se hace una genealogía del Estado. Obviamente también en el contexto de la genealogía del poder. Pero lo que nos interesa aquí son cosas muy significativas, sobre todo por lo que nos está ocurriendo. Ya habíamos adelantado, mencionado y tratado de manera intempestiva, obviamente en términos de reflexión y de ensayo, esa relación entre perfil epidemiológico y diagramas de poder. Ya habíamos mencionado esas correlaciones, que no necesariamente tienen que significar una implicación necesaria, sino son correlaciones. Las correlaciones no necesariamente están estableciendo una relación necesaria, y mucho menos una relación de estructura y superestructura, como si un ámbito implicara, digamos, la determinación del otro ámbito. No va en ese sentido y nunca se ha propuesto ese determinismo dialéctico Foucault. Lo que sí nos interesa en este caso es hablar, por ejemplo, de las diferencias entre disciplina y seguridad, que son tremendamente significativas, sobre todo para hacer alguna reflexión sobre las medidas que está tomando el gobierno de transición. La disciplina tiene que ver con la soberanía, con la forma como en la soberanía, en este caso la soberanía del soberano y en este caso la soberanía del Estado, y obviamente la soberanía incluso liberal en la versión del Estado de Derecho. La soberanía, entonces, el ejercicio del gobierno en relación al desafío que tiene no solamente contra la sociedad, sino contra el propio poder y contra el propio Estado, contra el propio ejercicio del poder, contra el propio ejercicio de gobierno, un perfil epidemiológico, una epidemia, una pandemia. La disciplina lo que hace es tratar de establecer de manera definitiva la norma, es decir, la disciplina norma, establece la norma, es decir, establece la dominancia, por así decirlo, de la ley, y por lo tanto usa la ley como recurso para definir y distinguir lo normal de lo patológico, lo normal de lo anormal. Entonces, norma comportamientos, norma conductas, obviamente en principio de lo que puede normar y a los que puede normar, y lo puede normar a los individuos. Y obviamente a partir de los individuos, si ustedes quieren, en sumatoria a grupos, a cuerpos más grandes, a colectivos. Bueno, pero norma en la sociedad, norma los comportamientos de la sociedad. Y al normar, obviamente, establece la dominancia, la predominancia, la preeminencia de la ley.
y esto implica evidentemente distinguir normales de anormales. Este uso disciplinario es un uso que marca y que además busca inmovilizar, es decir, disciplinar, situar, no solamente inmovilizar, porque puede no movilizarse, sino circular en determinados campos circunscritos y por lo tanto restringir. Y esta restricción tiene que ver básicamente con restricciones permitidas por la norma. Y por lo tanto aquí lo que hay es lo prohibido y lo permitido, esa diferenciación. Entonces aquí lo prohibido está establecido claramente por la norma, por la ley, pero lo permitido queda como en la incertidumbre, en la indeterminación, está abierto. En cambio, digamos, lo que ocurre después con la seguridad, no solamente después, sino en entrelazamiento con la disciplina, la seguridad aparece de otra manera, es decir, la seguridad no norma, no usa la norma. La seguridad supone, sobre todo en el ejemplo más característico de la seguridad, en la política fisiocrática, antes que neoliberal, y después liberal, entonces antes liberal que neoliberal, de dejar hacer, dejar pasar. Es decir, en la seguridad lo que se ocupa es de la población, tiene como objeto la población, y eso ya lo dijimos. Pero al tener como objeto la población, lo que hace la seguridad es permitir la circulación, ya no prohibir, no usa la ley, no usa la norma, no norma, sino lo que hace la seguridad fundamentalmente es comprender o pretender comprender, conocer o pretender conocer el funcionamiento, en este caso del mercado, y a partir del funcionamiento del mercado, normalizar las contingencias en el mercado y sobre todo normalizar a partir de las crisis. Es decir, hace un tratamiento de la escasez y dice que lo mejor para la escasez es no prohibir, no normar, no monopolizar. Por ejemplo, no prohibir una importación de granos, permitir la importación de granos en la medida que hay escasez y en la medida, digamos, de que los granos que se importan son más baratos que los granos que se venden en el país. Este ejemplo, bastante conocido por los economistas contemporáneos que no se actualizan, pero digamos es un ejemplo bueno para entender más que a los economistas, porque digamos su inactualidad los compromete, sí, pero sí para comprender este diagrama de poder. Voy a volver a usar el término que yo uso para referirme a estos campos estratégicos, a estas estrategias en los campos de fuerza, a estas estrategias de poder en los campos sociales. Para referirme a esto, hablo de diagramas. Bueno, entonces el diagrama de seguridad se diferencia precisamente porque normaliza, no norma, sino normaliza. Es decir, juega con el mismo proceso de las contingencias, y en este caso de la escasez y de la abundancia. Entonces lo que hace es no intervenir, dejar hacer, dejar pasar, pero ¿para qué? Para que precisamente los mismos mecanismos del mercado terminen logrando equilibrios y por lo tanto evitando, digamos, la crisis. Es decir, actúa en la crisis para normalizar lo que se habría desbordado, habría salido de su normalidad, de la curva normal. Entonces, si ustedes quieren, es un tratamiento también estadístico, es un tratamiento demográfico y es un tratamiento en relación a la población. Es un tratamiento poblacional, pero es un tratamiento poblacional no a partir de la disciplina, sino a partir de la seguridad. Y la seguridad quiere decir normalización. Es muy interesante esto. Y eso también en otros casos, por ejemplo, el caso no solamente del mercado, sino por ejemplo de una epidemia. Él toma el ejemplo de la epidemia de la viruela y dice en este caso no se trata de marcar, aislar, restringir, detener, inmovilizar, de normar, de prohibir, sino en este caso se trata precisamente de adelantarse, de jugar con la misma enfermedad,
de inocular la enfermedad para prevenir. Y esta prevención, digamos, lo que hace es inmunizar a la población. Entonces se actúa con la misma fuerza de la enfermedad o con la misma fuerza del proceso de salud de enfermedad. Y en ese sentido se actuaría de la misma manera, dejar hacer, dejar pasar, pero en el caso de la epidemiología. Entonces es interesante. ¿Por qué es interesante esto? Porque, digamos, ante una epidemia que atinge y compromete a una población, los gobiernos y los estados han optado por la disciplina y no por la seguridad. Yo había hablado en términos muy generales antes, en las exposiciones anteriores, de que al tratarse de la población se tiene que ver con la seguridad, con el diagrama de seguridad. Esto es cierto, pero no necesariamente los gobiernos y los estados aplican el diagrama de la seguridad. Inclusive los gobiernos, lo que más llama la atención, liberales y neoliberales, más bien lo que hacen es retroceder a sus propias consignas, a su propio credo, a su propio supuesto de la mano invisible. Entonces, en vez de optar por la seguridad, ellos optan por la disciplina, es decir, por lo que hace el soberano, por lo que hacía el monarca, si ustedes quieren, yendo más lejos de manera ilustrativa. Entonces, fíjense en lo que estamos, en una especie de contradicción. Es decir, la contradicción en el mismo Estado, en el mismo gobierno, en el mismo tratamiento de los propios sistemas de salud, inclusive del sistema de salud mundial. Es decir, usan la disciplina y no usan el propio proceso de salud de enfermedad, a pesar de que hay epidemiólogos y médicos que ya lo han mencionado. Un médico cuyo nombre ahorita no me acuerdo, creo que es francés, había establecido que la mejor defensa contra el coronavirus es precisamente la inmunización. Lo que estaba diciendo, en otras palabras, es de que hay que esperar el proceso de salud, enfermedad, muerte, parte de la población afectada muere, que no es exactamente la mayoría, sino es la minoría. La mayoría se cura, se inmuniza, e inmunización, ese es el proceso. Y por lo tanto, cuando se llegue a ese proceso de inmunización, la población va a estar, digamos, en defensa, va a estar en resguardo espontáneo, corporal, frente al coronavirus. Ese me parece una precisión bastante objetiva. Lo que no quiere decir que estamos diciendo, bueno, tenemos que vivir lo que viene y listo. Lo que quiero decir es que, digamos, ese va a ser el proceso, no vamos a escapar al proceso. Lo que hay que tratar de hacer, obviamente, es evitar que haya mayor cantidad de muertes, mayor cantidad de contagiados, evitar la propagación de la epidemia y por lo tanto llegar a la inmunización con menos costos. Claro que sí. Pero lo que quisiera otra vez volver al asunto, desde el punto de vista del diagrama de seguridad, desde el supuesto del diagrama de seguridad, lo que habría que hacer precisamente es jugar con las propias fuerzas de esta expansión, de esta epidemia y de esta pandemia. Es decir, con el propio proceso de salud, enfermedad, muerte e inmunización. Y en ese sentido, digamos, desde el punto de vista del diagrama de seguridad, desde el punto de vista de este diagrama de poder, lo que hay que hacer precisamente es poner en juego, digamos, unas políticas estadísticas y políticas amplias de dejar circular respecto, digamos, a la enfermedad. Esto llama la atención mucho porque precisamente habría una contradicción entre lo que se ha terminado optando por parte de los estados, los gobiernos y la Organización Mundial de la Salud, y lo que de alguna manera presupone un tratamiento sobre la población, porque en todo caso, a pesar de que hayan optado por el diagrama de la disciplina, la contradicción reaparece porque el objeto de este diagrama de poder, la materia de este diagrama de poder, no es el pueblo, como en el caso de la disciplina, sino es la población, como en el caso de la seguridad.
Entonces, si se trata de la epidemia, se trata de la población. Y si se trata de la población, se trata entonces de manera correlativa de un diagrama de seguridad. Pero ese diagrama de seguridad no está siendo empleado. Ahora, alguien me puede decir que, digamos, por ejemplo, en Gran Bretaña se ha intentado en la medida que se ha dejado hacer. Y lo más sintomático sería que el propio López Obrador, que se presume de izquierda, digamos, esté optando por un diagrama del dejar hacer y dejar pasar, por un diagrama de seguridad, es decir, por un diagrama liberal, no neoliberal, sino liberal, en el sentido de este tratamiento del diagrama de la seguridad y su ejercicio. Sí, bueno, pero digamos, no es tan así. Digamos, son analogías muy rápidas, porque ni en Gran Bretaña ni en México se está acudiendo a un diagrama de seguridad. Y además han terminado en Gran Bretaña optando ya por medidas disciplinarias y también de manera parcial por medidas disciplinarias en México. No, porque para optar por el diagrama de, de seguridad habría que tener una estrategia de seguridad, una estrategia estadística, una estrategia respecto a las fuerzas del proceso salud, enfermedad, muerte e inmunización muy amplias y por lo tanto hacerlos funcionar de tal manera que, por ejemplo, para ilustrar rápidamente, si ya se tendría que contar con la vacuna y que se llama usar la vacuna precisamente en el mismo sentido que se usó la vacuna para la viruela y en ese sentido inmunizar rápidamente a la población. Pero eso no está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es el pánico, el miedo, el aprovechamiento de los estados y de los gobiernos que están en crisis, en una crisis múltiple de sus estados y de sus gobiernos, en una crisis múltiple del sistema mundo político, están acudiendo de manera desesperada a aproximaciones al estado de excepción y por lo tanto a descargar sobre la población todo el peso de la ley, es decir, de la disciplina, para precisamente inmovilizarla, porque tienen miedo a su movilidad. Eso es interesante. Ahora, discutir aquí, digamos, lo más científico, lo más acertado, qué es exactamente el coronavirus y si que se llama el diagrama de seguridad es el más apropiado para el tratamiento de esta epidemia y de esta pandemia, en el contexto ya no de cuando se ejerció el diagrama de la seguridad y se amplificó, sino en contextos de la modernidad tardía donde, digamos, las características son otras. Hemos anunciado características respecto al diagrama de poder que se parece mucho a lo que podríamos llamar y conceptualizar hipotéticamente como el panoptismo absoluto y el control totalitario. Esta fue la hipótesis que hemos usado, hipótesis interpretativa, pero en términos del diagrama, es decir, cómo de alguna manera se presente este horizonte. Pero eso todavía está débil, porque de lo que se trata aquí no es tanto recurrir a estas figuras que tienen muchísimo que ver con la vigilancia, por ejemplo, en el panoptismo, y por lo tanto con el diagrama de la disciplina y el control. El control sí tiene que ver con algo que ya desborda a la propia seguridad, porque el control implica la simulación y eso implica el manejo de los medios de comunicación y por lo tanto el simulación de qué, a través del espectáculo de la libertad, de la liberación de las fuerzas y de la plena circulación. Entonces el control ya es otra cosa, no es disciplina de ninguna manera, ni vigilar, ni detener, ni normar. Y tampoco es exactamente seguridad normalizar, sino el control es simulación y a través de la simulación un dominio de simulación, un dominio espectacular, un dominio teatral, si ustedes quieren, mediático del poder. Entonces, lo que se nota es el uso de los medios de comunicación para expandir el pánico, para expandir el sensacionalismo y también para desinformar más que para informar, incluyendo a gran parte de las redes. Parte de las redes sí han superado los medios de comunicación, aquellas redes sobre todo que están ligadas a medios científicos e información científica sí ayudan a la población, pero la mayoría de los medios no, son amarillistas.
Entonces, los medios de comunicación están respondiendo también de manera artera a una especie de uso tramposo, es decir, de uso manipulador. Pero no es exactamente simulación, como dijimos, simulación en el sentido del control, simulación en el sentido de que se liberan fuerzas para precisamente controlar mejor. Entonces, no se ha llegado a esa posibilidad, esa expansión de la posibilidad de un diagrama del control. Quizás porque las contradicciones mismas del orden mundial, del imperio como orden mundial de las dominaciones, las contradicciones mismas de los estados-nación en crisis múltiple y de los gobiernos de izquierda o de derecha, neoliberales o neopopulistas, no pueden resolver sus propios dilemas y no pueden acceder a una comprensión de lo que está ocurriendo y por lo tanto usan como referente para sus acciones sus propios prejuicios y miedos. Entonces, eso es lo interesante. Yo creo que siempre Foucault, por lo menos en estas circunstancias, en estos contextos, nos ayuda para reflexionar. Yo quería poner en video este comentario para reflexionar con ustedes colectivamente.